país desde muy temprano. Le comentamos una de las principales notas internacionales del día, que es el rechazo al proyecto de nueva Constitución de Chile por una mayoría muy amplia, casi 62% del electorado votó en contra. Y hay que comentar algo interesante, que pues votar era obligatorio en Chile, entonces la asistencia a las urnas fue muy copiosa. Vamos a hablar al respecto sobre qué significa esto para los chilenos con nuestro amigo Eduardo Arriagada, periodista y profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eduardo, bienvenido nuevamente al programa. Me da gusto saludarte. Hola Pascal, qué gusto. Hemos seguido este proceso contigo conforme se ha ido desarrollando. Y bueno, esto que sucede, pues entiendo que es la primera vez, por lo menos en América, en que un proceso de ratificación de una nueva constitución es rechazado. Antes pues había aprobado en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, si no me falla la memoria. Y pues ahora en el caso de Chile no pasó. Sí, la verdad que el proceso, yo no sé cuándo fue la última vez que hablamos, pero ha sido un poco traumático y sorpresivo. Sí. Una de las gracias que tuvo es que se exigió la existencia de un 70% de acuerdo para las normas, Uh-huh. pero a pesar de eso hubo ciertas normas en las cuales se pasó a llevar a una minoría importante, que es como si fuera toda la centroizquierda, centroderecha y derecha, fondo, por la composición que tenía el constituyente. Y eso arrastró a que se llegara a lo que pasó ayer, que al final el texto completo fue rechazado y se va a tener que volver a crear una nueva asamblea constituyente. ¿Cuáles son las razones? Ya nos decías que hubo un gran bloque de centro-derecha, centro-izquierda y derecha que votó en contra de este proyecto, pero creo que un momento, tú me dirás si estoy bien en esto que voy a comentar, hubo un momento en que algunos legisladores de la democracia cristiana y otros sectores de centro pues dijeron, este proyecto no nos gusta, y entonces digamos se vació pues el número de personas que mantenían todavía como cierta reserva para pronunciarse al respecto. Sí, en realidad es una cosa difícil de entender porque los partidos que componen la izquierda y centro izquierda, todos se mantuvieron apoyando el proceso, Uh-huh. pero líderes muy importantes de los partidos, como tú dices, la democracia cristiana, pero especialmente de la izquierda, líderes importantes de la centro izquierda del mundo del socialismo, también se restaron. Por ejemplo, el presidente Lagos no dijo que iba a votar por la apruebo, tampoco dijo que iba a votar rechazo, pero criticó mucho el proceso. Entonces, al final se llegó a que en la campaña final, el último mes, los que estaban por el apruebo hablaban todo el tiempo de un apruebo con modificaciones que iban a Uh-huh. hacerse después. Y los que estaban por el rechazo eran esos sectores que tú mencionas, más bien de la democracia cristiana, que querían un rechazo, pero un rechazo a ese texto, pero que querían seguir adelante el proceso constituyente. Entonces, Uh-huh. al final, se dio que la gran parte del país, y es lo que se refrendó este domingo, en fondo, estaba con la idea de que el texto mismo no era bueno, pero Uh-huh. sí el camino, es decir, Uh-huh. y habían dos opciones: o se hacían se dejaba, se aprobaba el texto y después se hacían los cambios, o directamente se votaba el texto y se retrasaba un año los cambios. Uh-huh. Y se optó por este segundo camino, seguramente porque la gente ya eh, creía menos. Y yo creo que contaminó mucho el que el gobierno de Boric, que le ha tocado enfrentar una serie de problemas muy serios, entre otros condicionados por la propia inexperiencia del grupo que lidera el gobierno, pero sumado a una crisis económica muy fuerte, la salida del tema relacionado con el tema de la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, como que hay un tema económico fuerte y un tema de seguridad muy delicado,
agudizado por el tema de la migración. Hay otros problemas más serios, pero ¿Crees que esos fue dos en ese temas sentido una nomás especie de ya bastaban catalizador? para quitarle, le pusieron como un techo al apruebo. Entiendo. ¿Crees que fue una especie de catalizador para varios problemas que está enfrentando el país? Sí, yo pienso que fue una manera, la gente fue a votar como no había votado nunca en cantidad en la historia de Chile. Fue todo el mundo a votar, es decir, si uno ve el padrón, prácticamente votó el 85%. En Chile nunca había habido una votación así en Ujú. porcentaje y tampoco en número. Eh, y la gente fue, es decir, todos quisieron opinar. Y mayoritariamente, sorprendiendo a todos los estudios, votaron contra esto, un poco una mezcla de una protesta ante las ciertas cosas que ha pasado en el gobierno, pero sobre todo como una protesta muy fuerte al tono en que se planteó el mundo de los constituyentes que respaldaba el proyecto, que se pusieron en una actitud muy como lo toman o lo dejan. Entonces la gente dijo, lo dejamos. Ujú. Ujú. Ahora, ¿tú crees que un error de los delegados constituyentes que aprobaron o que redactaron este proyecto fue proponerse no unos cambios paulatinos, sino cambios, digamos, demasiado radicales? ¿Habrá sido ese el error? Yo he leído de gente que le gustaba el proyecto, expertos internacionales que decían que era la constitución más progresista del mundo la que estaba saliendo. Sí. Yo creo que no era razonable en un país como Chile, en medio de la crisis económica que estamos, con todo esto que te hablaba antes, plantearse una crisis tan progresista, con tantas concesiones, en que no estaba claro cuándo se iban a empezar a implementar esas concesiones. Ujú. Y a esto hay que agregarle que se plantearon un cambio en el sistema político que no fue un cambio que tuviera como una lógica, sino que era más bien una negociación, es decir, era gente que buscaba un sistema semipresidencial, que no pudieron conseguir acuerdos, que se pusieron de acuerdo con otros que querían un sistema presidencial duro, Ujú. e inventaron una solución intermedia que no se ha aprobado en ninguna parte del mundo, con un sistema con una sola cámara fuerte, con otra cámara más débil, con un presidente con cierta fortaleza. Es decir, al final se juntaron una serie de errores, pero yo creo que la clave de todo esto fue que hubo un sector, el sector de la izquierda que apoya al gobierno de Boric, durante el proceso constituyente, en el fondo, ejerció sus votos para impedir que la centro derecha tuviera espacio en las negociaciones. Ujú. Es decir, marginó a la centro derecha, es decir, con la disculpa de que existía una derecha extrema, incluyeron también a toda la centro derecha y Ujú. terminaron incluyendo a todo el centro. Ujú. Ujú. Y los dejaron fuera en las discusiones más relevantes. Ujú. O sea, no les, no les, Boric no al les final, dieron. en el último mes, trató de Sí. arreglar esto comprometiendo Ujú. hacer los ajustes para revertir alguna de las ideas que se les había ocurrido a ese grupo. Ujú. Pero ya se había perdido la confianza, creo yo. Entiendo. Entonces, digamos, no le dieron nada a este sector de centro derecha que pudiera hacer que este grupo de personas que comulga con esas ideas tuviese interés en aprobar la Constitución. Sí, y lo dramático es que, de paso, se llevaron a toda una parte importante de la izquierda, por decirte, muchos ministros claves del gobierno de Bachelet, que el último gobierno socialista que tuvimos, y un gobierno que fue bastante progresista, estaban todos con el rechazo. Ujú. Pasó lo mismo con los dirigentes de la democracia cristiana, importante, parte de los dirigentes, casi todos los dirigentes, así todos los economistas importantes de centro izquierda Ujú. también rechazaron el proyecto. Entonces, se fue juntando que se hizo legítimo el rechazo porque aparecieron tras el rechazo Ujú. personas con mucho valor, como son expresidentes de la Concertación, eh, muchos líderes Como de la Lagos, democracia ¿no? cristiana. Entonces, como que se convirtió como una ola. Y Ujú. sobre todo aquí lo real, porque Chile no es un país tan politizado, es decir, no tienen tanto poder esos dirigentes. No es que esos dirigentes hayan tenido un impacto increíble, sino que
Eso se sumó a que la gente estaba muy cansada de la violencia, de los discursos maximalistas, de los excesos, en el fondo. Y si tú miras el discurso de Gabriel Boric ayer, es lo que él se compromete a terminar. Es decir, un gobierno que es de izquierda claramente, sale con un discurso muy crítico a lo que ha sido el comportamiento de su sector. Ya, entonces podríamos decir que un grupo quiso apropiarse de la Constitución de todos y lo que recibió en respuesta fue un rechazo. Sí, de hecho el mismo presidente Boric reconoció que la Constitución tenía excesos de un texto muy partisano. Y él mismo dijo, hay que hacerle cambios después. Entonces él pidió un voto de confianza, decir, miren, apruébenlo y nosotros vamos a hacer un acuerdo para arreglar eso. Y la gente dijo, no, ¿sabe qué? No, mejor no hagamos ese texto. Si usted mismo reconoce que tiene ese problema, y la verdad que lo tenía, es verdad lo que tú dices, hubo excesos de hacer había partes de la Constitución que entró en unos detalles totalmente ridículos, en que parecían un programa de gobierno, más que una Constitución. Es decir, se llegó a una cantidad de detalles que no tenía sentido. Y en otros temas donde no había acuerdo de la izquierda, no había ningún detalle. Entonces, esa falta de detalle en otros aspectos hizo también que se pudiera criticar el texto por su vaguedad. Entonces, ahí se difundieron campañas malintencionadas por ambos lados. Finalmente, yo creo que la opinión, es decir, la rotundidad del voto. Piensa que hace menos de 2 años, casi el 80% de los chilenos votaron porque se hiciera este proceso, y ayer el 62%, pero en términos numéricos, ayer votaron por el rechazo, más personas de todas las que votaron en la primera elección del plebiscito. Es decir, el plebiscito inicial, votaron menos personas que los que votaron ayer rechazo. Es decir, el rechazo fue monstruoso porque votaron 13 millones de chilenos, que es muchos millones más que los que había habido en la votación de diciembre en la presidencial. Esto gracias a que entre los acuerdos estaba el que esta votación volviera a ser obligatoria, lo que fue una maravilla en términos de legitimidad. Sí, claro. Oye, por último, además leía yo que ganó en prácticamente todo el país. De las 338 comunas, solamente en 8 ganó el proyecto de constitución. Sí, y 3 de esas 8 es casi un empate, porque las diferencias son mínimas. Sí. La verdad que todas las regiones del país votaron en favor del rechazo, y prácticamente, como tú dices, todas las comunas. Es decir, no hay casi ningún lugar, y las regiones tradicionales más de izquierda también apoyaron el rechazo. Incluso por primera vez se les dio voto a una parte importante de las personas que estaban privadas de libertad en cárceles, y también la gente que estaba dentro de las cárceles votó por el rechazo. Es decir, es bastante como homogéneo el voto, atraviesa todos los segmentos sociales. No es que haya habido un rechazo de un grupo, es un rechazo generalizado a un tono, a una manera de hacer política que como que fue demasiado lejos. Y la verdad que hubo muchas advertencias, se les dijo muchas veces que estaban jugando con fuego, pero quisieron seguir adelante porque un sector, el Partido Comunista, decía que este plebiscito era como la madre de todas las batallas. Y la verdad que ellos pensaron que podían ganar el plebiscito y después quizá escudarse en que ya una vez ganado, sacar a la gente a la calle para impedir los cambios que se quería hacer. Le agradezco mucho a Eduardo Arriagada que nos haya esperado en la línea para pues ver qué sigue en Chile ahora que ha sido rechazado el proyecto de nueva constitución. ¿Qué viene entonces, Eduardo? Mira, yo hace unos días yo ponía que en Chile el plebiscito no iba a ser tan dramático como lo que había sido en Colombia o en Inglaterra, en el sentido de que en Colombia se detenía un proceso de paz y en Inglaterra se salía de la Comunidad Europea. En el caso chileno, las 2 opciones habían sido lideradas en la última campaña por dirigentes de muy parecidos. 2 eran dirigentes de la centro izquierda, y lo que iba a terminar al final era que
ganara quien ganara, el que iba a tener que liderar esto era el mismo presidente, que se llama Gabriel Boric, con el Parlamento elegido a fines del año pasado. Es decir, el equipo es más o menos el mismo. Y lo que viene ahora en términos de tiempo es que durante esta semana el presidente se va a juntar primero con su equipo y después con los líderes de la derecha y de la centroizquierda que estuvieron por el rechazo, para llegar a acuerdos que más o menos se han delineado en que a fines de año, por ahí por 20 de diciembre supuestamente, se elegirá una nueva convención con características parecidas, por ejemplo, en el sentido que va a volver a ser paritaria, y en enero empezaría a funcionar el nuevo constituyente durante un trabajo de 6 meses solamente, en vez de ser un año como el anterior, va a ser de 6 meses, con la idea de que en un año más volvamos a votar otro nuevo plebiscito de salida y podamos tener una constitución. Esto evidentemente complica al gobierno, que ya no solamente ha tenido comprometido su primer año, sino que también va a tener comprometido su segundo año. Son gobiernos cortos de solo 4 años, pero es la realidad que le va a tocar vivir a Gabriel Boric. En el fondo, al final igual él va a ser el padre de la nueva constituyente. Bueno, pues será muy interesante observar todo esto y poderlo hablar contigo, querido Eduardo. Te mando un gran abrazo. Lo mismo para ustedes. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Gracias, Eduardo Arriagada, quien es periodista y profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.